En el anterior video vimos por qué la novela del siglo XIX es fundacional. Aquí las razones. Pero, ¿quiénes eran estos autores? ¿Qué buscaban decir en sus novelas? Los escritores ecuatorianos del siglo XIX estaban divididos en dos partidos políticos, liberales y conservadores, encabezados por políticos y teóricos en cada bando. Los liberales eran más críticos con la manera en la que se administraba el territorio, mientras que los conservadores buscaban que se mantuviera el modelo heredado de la colonia. Normalmente pensamos que los liberales no tenían una relación cercana con la Iglesia, pero, al igual que sus rivales, su instrucción escolar, su formación cívica y su entorno en general estaba a cargo de la religión católica. Ambos bandos, sin importar su posición política, defendían y poseían los mismos valores morales. Los escritores del siglo XIX pertenecían a las élites. Tenían acceso a la educación, a diferencia de la mayoría de la población que era analfabeta. La literatura se escribía dentro del círculo social dominante, para su propia educación y placer estético. El público al que estaban destinadas las novelas era muy selecto y reducido, además de que de por sí los libros eran de difícil adquisición. Los autores del siglo XIX no se veían a sí mismos como escritores consagrados, sino más bien como difusores de una ideología e ideas políticas determinadas para la creación de un imaginario nacional. Ahora que ya conocemos un poco más a los escritores, podemos comenzar a analizar ¿cómo creían estos autores que debían ser los ecuatorianos? América y sus élites miraban a Europa como el ejemplo a seguir. Los europeos se convierten así en los civilizados y nosotros en los bárbaros. Los autores deseaban que los ciudadanos ecuatorianos se acercaran al modelo occidental. En El Pirata del Guayas de Manuel Bilbao, Dorion es un joven francés que representa al perfecto ilustrado. Él juzga al sistema penitenciario ecuatoriano como bárbaro, en comparación a lo que se hace en Europa. La pena de muerte es injusta porque no hay derecho para aplicarla, y el sistema penitenciario de cárceles que aquí se conoce, lejos de curar a los infractores de las leyes sociales, les empeora, por cuanto les pervierte el moral y les mantiene en contacto a todos los que caen en una falta, aun cuando la falta sea diversa y los reos avesados o no en el crimen. Para lograr su propósito, los autores también necesitaban educar moralmente a los ciudadanos a un nivel individual. En las novelas del siglo XIX, la defensa de los principios cristianos como fundamento para la creación nacional se ve en los personajes de carácter religioso, quienes son muy sabios y actúan de forma correcta según la moral de la época. Ellos son referentes del buen comportamiento y presentan las virtudes que todo buen ciudadano debe imitar. En muchos casos, los protagonistas de estas novelas utilizan sus riquezas a favor de la propagación de la religión y el bienestar social. En El hombre de las ruinas, de Francisco Salazar, los valores y la moral cristiana están presentes a lo largo de toda la novela, formando al individuo. Sí, señor, me voy con Dios, que es mi Padre amoroso. Él me sacó de entre los escombros privándome de la luz del mundo, sin duda para concederme más tarde la del cielo, y no me ha de dejar morir de hambre. Sed feliz, caballero, y para ello no pongáis vuestro corazón en los tesoros que son carcomidos por el orín o arrebatados por los ladrones. También nos encontramos con figuras que quedan en un segundo plano. Por ejemplo, los personajes femeninos eran caracterizados como seres inferiores que necesitaban de la figura masculina para ser protegidas y guiadas. Para los conservadores, las buenas mujeres eran las castas, sumisas y obedientes. Para los liberales, si bien la mujer seguía estando relegada, podía llegar a tener voz, como Rosaura, protagonista de La Emancipada. Por otro lado, los personajes de las poblaciones excluidas, como los negros e indígenas, eran retratados como bárbaros que necesitaban ser encaminados hacia la civilización, o como seres exóticos y mistificados. Los escritores crearon sus propios modelos de ciudadanos y anticiudadanos, y a través de moralejas determinaban lo que debía y no debía ser un ecuatoriano. Los escritores del siglo XIX utilizaron la novela como un vehículo para implantar en los lectores su pensamiento ideológico y político y así lograr la fundación y consolidación de la nación ecuatoriana. Sin importar el bando al que pertenecieran, su edad o profesión, los escritores buscaban resguardar el ideal del buen ciudadano, los valores religiosos y preservar el modelo colonial.